pero dejamos a un lado ese tipo de insectos que forman parte pues de nuestro ambiente, que participan incluso, no sé, por ejemplo, en la ocasión que les platicábamos de los polinizadores, pues que no nada más son, por ejemplo, las abejas, existen muchos más. Dejamos a un lado también de aquellos que sí son plagas o que son vectores de ciertas enfermedades, a veces por desconocimiento, damos como todas estas condiciones para que esos insectos pues vivan en nuestras casas. Más o menos el 70% de las especies que se han descubierto hasta el día de hoy, el 70% son insectos, más que nada en las huertas orgánicas, que es donde pues no pueden utilizar agroquímicos, se tienen que basar en el control biológico, en el control cultural, en pues estar checando umbrales, en el uso de hongos, de bacterias, de obviamente de otros insectos parasitoides, insectos depredadores. Yo también lo he hecho con algunos productores y les digo, no, pues mire, si ve esto, esta es, por ejemplo, una araña, esta es una escama, este es el inicio de la escama, este es ya, no, así igual en los insectos, así se ve a lo mejor el insecto en tal estado. Y eso me ha ayudado también a que ellos mismos logren tener como esta curiosidad de no solo pasar y caminar a lo largo de su huerta, ¿no? Y ver cómo va, sino también ya de manera puntual acercarse a las hojas, estarlas checando, más o menos checar el fruto. Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. Hola, bienvenidos a todos a su programa Agroemprendedor. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el de los insectos. Así es, porque yo creo que todos asociamos a los insectos como seres vivos que son dañinos para nuestro cultivo, para las huertas, para las plantas, pero en realidad son muchos más insectos los benéficos que los que ocasionan daños a los cultivos. Sí, y es que como sabemos, los insectos son base para la continuidad de la evolución aquí del planeta. Es, es un grupo clave también, obviamente, para nosotros como seres humanos. Simplemente tenemos el caso de las abejas, que a continuación les estaremos platicando. Pero a ver, esperemos que Jera nos dé una breve introducción sobre qué son los insectos y por qué son tan importantes. Así es, ¿no? Y recordar que los insectos tienen mucho más tiempo que incluso los seres humanos, obviamente. Se dice que los insectos tienen aproximadamente de existencia cerca de 400 millones de años y los dinosaurios creo que tienen 300 y algo millones de años que habitaron el planeta. Entonces, pues son muy antiguos, son de los primeros animales que existieron. Y pues bueno, se dice que también si hubiese algún tipo de catástrofe mundial, los insectos son los más adaptados también y que podrían resistir a condiciones muy adversas del ambiente. Y es que tal parece que no le damos tanta importancia a los insectos porque justamente como lo decía Jera, nos enfocamos más en que son plaga y perdemos de vista la función ecológica que tienen aquí en el planeta. Yo te voy a platicar que hace algunos días atrás fui sinodal en un grupo de preparatoria que hicieron sus cartelitos y todo muy bonito. Ellos también, ahorita ya en las prepas se implementa como que hagan una investigación, sea científica o de divulgación. Y me llamó mucho la atención el caso de los insectos porque una joven presentó su proyecto enfocado a la entomología y su importancia en la descomposición de los cuerpos. Y créeme que yo simplemente con ver la importancia ecológica que tenían los insectos, cambió mi pensamiento en algo que, bueno, yo siempre había pensado, que el día que yo muera, me gustaría que me cremaran. Ese era como mi pensamiento inicial y que lo mantuve durante muchos años. Pero yo ahora que vi el proceso que llevamos nosotros como cuerpo, que se debe descomponer, que se debe de reintegrar a la naturaleza, ya cambió mi parecer en ese sentido, porque también nosotros somos ese alimento para diferentes tipos de insectos. La cantidad de especies que participan en un proceso de descomposición es sumamente importante. A medida de que tu cuerpo se va descomponiendo, las especies van cambiando
las que participan, ¿no? Durante ese proceso. Y es por ello que me di cuenta la importancia de que algo tan chiquito y tan simple, pues es la base para que nosotros como humanidad, pues sigamos perpetuando aquí. Y pues ahora sí que ya nacimos en este mundo, pues hasta el día que muramos, ojalá algunos tengamos ese pensamiento de pues también devolverle un poco hasta con nuestro mismo proceso de descomposición. Así es, porque no olvidemos que pues somos tierra, ¿verdad? Y a la tierra nos convertiremos, algo así, hay un dicho. Entonces, pues sí, hay que recordar que pues, somos animales también, a final de cuentas, las plantas, los animales, pasamos por un proceso que es nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Es un ciclo que se reciclan los nutrientes, se reciclan los minerales, todo lo que nos compone, y que así como somos parte de la naturaleza, pues también tenemos que volver en algún momento a ella, a la naturaleza. Sí, y es que el mundo de los insectos es tan amplio. Las funciones que tienen aquí en el planeta también son bastante variadas y creo que es muy poca la importancia o el enfoque que se le da a los insectos como tal. A lo mejor conocemos nosotros en nuestra vida diaria la importancia de una mosca, de una abeja, porque lo escuchamos, pero dejamos a un lado ese tipo de insectos que forman parte pues de nuestro ambiente, eh, que participan incluso, no sé, por ejemplo, en la ocasión que les platicábamos de los polinizadores, pues que no nada más son, por ejemplo, las abejas, existen muchos más. Dejamos a un lado también de aquellos que sí son plagas o que son vectores de ciertas enfermedades, a veces por desconocimiento. Damos como todas estas condiciones para que esos insectos pues vivan en nuestras casas con nosotros. Y no son malos, simplemente hay que saber entenderlos para también saber nosotros cómo reaccionar ante todas estas, eh, ¿cómo se puede decir? Actividades pues que llevamos nosotros en nuestra vida diaria y los ambientes que a veces sin querer pues les favorecemos a ellos. Y bueno, pues es importante conocer esta parte pues de los insectos más allá de que sean una plaga o de que sean un beneficio, porque simple y sencillamente pues son parte de nosotros como seres vivos y como bien lo decías, pues son parte fundamental de esta cadena. Sí, también hay que mencionar que los insectos son tan variados y existen tantas especies de insectos, y eso es lo maravilloso pues de los insectos, que hay un montón. Se dice que que más o menos el 70% de las especies que se han descubierto hasta el día de hoy, el 70% son insectos. O sea, el 30% son animales que no son insectos, y, y eso nos da como un panorama más o menos de lo amplio que son los tipos de insectos, las especies, los géneros, las familias. Es un mundo enorme que pues yo creo que mucho está inexplorado aún, y son muy interesantes los insectos. Ya ves que, por ejemplo, para identificar una especie de insecto, pues a veces tienes que irte a detallitos pequeños como cuántas secciones tiene una antena, cuántas líneas marca, por ejemplo, el abdomen de un insecto. A lo mejor una especie tiene 2 líneas y otra especie tiene 3 líneas, de algún color en específico. Entonces, pues es maravilloso porque cada insecto, como lo dices, tiene una función en el ecosistema. Cada ser vivo, cada planta, cada animal, y pues obviamente cada insecto tiene una función, y saber identificarlos es la base pues para empezar a estudiarlos también. Y también pues, hay que mencionar que la ciencia que estudia los insectos se llama entomología. Se dice que los insectos empezaron a estudiar, pues en cuanto los seres humanos también empezaron ya a ser nómadas, que ya empezaron a tener sus cultivos, que ya empezaron a tener problemas de plagas. Entonces, se dice también que uno de los primeros clasificadores de los insectos fue Aristóteles, que empezó a clasificarlos por formas, por tamaños, y eso fue pues hace
hace más de 2000 años. Pero pues también hay algunos informes que en las primeras civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia, pues que te digo que son las primeras civilizaciones, que fueron los que empezaron pues ahí pues con esto de no como ciencia, pero sí a clasificar ya cierto tipo de insectos. Sí, y en el caso de la agricultura, pues como bien lo hemos mencionado, existe demasiada cantidad de insectos que son benéficos, pero que pues la verdad en muchas ocasiones desconocemos y que es importante ir tocando, ir clasificando o conociendo cada uno de ellos, porque justamente al momento a veces de hacer aplicaciones con productos químicos sin querer, pues te los llevas ahí, ¿no? De calle. También pues porque incluso hasta en las casas, como lo mencionábamos en el caso de las abejas, es tanto el miedo que les tenemos que eh, dejamos a un lado esta parte importante de la función que tienen las abejas, pues, por ejemplo, para la polinización, para que nosotros tengamos un aire más limpio. Eh, en el caso de las moscas, también en nuestras casas, como lo hemos visto, pues lo primero que queremos es que vemos una mosca y ¿qué quieres? Pues matarla porque no la quieres en tu casa porque eso significa pues como suciedad. Pero las moscas también pues tienen una función, por eso es importante no dejar a un lado la importancia que tienen cada uno de los insectos, la función que vinieron a realizar aquí en el planeta y tratar más bien, yo creo que una opción sería crear los hábitats para que ahí estén las abejas y se puedan desarrollar de mejor forma, como es en el caso de las abejas que ya mencionábamos, como los hoteles para los polinizadores y eso. Hay que buscar diferentes técnicas para eh, no dejar que las especies vayan disminuyendo cada día y pues que sigan cumpliendo su función. Y también recordar que durante los siglos XVIII y XIX fue que ya se empezó ahora sí a establecer con más forma el estudio de los insectos con la entomología. Y pues se vino también a revolucionar aún más con lo de la Revolución Verde, que es donde ya la agricultura empezó a explotar, ya con los monocultivos también en extensiones muy grandes, con la necesidad de controlar grandes superficies, porque también un monocultivo, tú sabes que mientras menos diversidad de plantas tenga, las plagas se van a desarrollar también muy rápido, lo cual pues aumenta la necesidad, en ese caso, del uso de insecticidas, de agroquímicos, pero ya las últimas etapas ya del siglo XX, que ya empezó a buscarse otra forma de tratar a los insectos, porque pues antes era nada más matarlos pues mediante insecticidas, el uso de venenos, pero digamos que lo más nuevo y lo que se está intentando ahorita hacer pues, es el manejo integrado de plagas, en el cual pues hay que estudiar lo que dices, las etapas. Hay insectos que eh, tienen metamorfosis incompleta, que nada más es huevo, ninfa y adulto, pero hay insectos que tienen metamorfosis completa, que es huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, depende también de las etapas, el control que le vas a dar. E incluso, pues hay etapas en las cuales si aplicas un producto o algún insecticida, pues no vas a controlar plagas. Entonces sí hay que conocerlas de mejor manera y pues es mediante la entomología, conocer sus hábitats, sus climas, sus etapas, su comportamiento, dónde se encuentran, e incluso con qué los podemos combatir que no son venenos. Hay insectos benéficos que también a su vez controlan a insectos plaga. Sí, y es que como bien lo mencionas, la aplicación de agroquímicos pues ya no es suficiente, que creo que es un tema del que hemos venido hablando en varios videos últimamente, de la importancia de la integración, de utilizar plantas que tengan mejores portes, tengan mejores características físicas, utilizar microorganismos que también algunos alejan, algunos insectos mediante sus compuestos volátiles.
También utilizar los cultivos, como lo mencionábamos ya, los policultivos, que eso pues también nos va a ayudar a controlar bastante el tema de las plagas, las barreras vivas que nos ayudan también a alejar a los insectos plaga y las ayudan a que se mantengan justo en esa zona y pues que también puedan seguir ellas sobreviviendo, que era también sobre lo que mencionábamos. También es importante conocer, como tú lo decías, cada uno en cada etapa para saber cómo es que vamos a ir atacando, por así decirlo, o disminuyendo dicha plaga, para saber cuál va a ser el uso efectivo y eficiente que se le va a dar. Es importante también tener en cuenta que los insectos han ido evolucionando al pasar los años, que hoy en día tenemos muchos insectos que atacan a cultivos que antes no lo hacían, justamente porque al haber tantos monocultivos, los mismos insectos van buscando de dónde alimentarse. Y aunque sea un tema que a lo mejor se platica mucho, se habla mucho, por ejemplo, acá en el caso del aguacate, existe también aún como bastante desinformación de cómo es que se puede llevar a cabo todo este manejo integrado de plagas y es por ello pues que hoy en día lo quisimos retomar, porque como sabrán, claro que existen las trampas para los insectos, existen diferentes técnicas que se pueden implementar, pero hoy en día es como aún más complicado, ¿no? Tenerlo aquí en México ya en vivo, como es en el caso, ¿no? Del aguacate. Existen muchos países donde ya se utilizan las barreras vivas para disminuir el ataque de esos insectos plaga, pero no sé si recuerdas que en algún punto te preguntaba yo que si aquí en México estaría también como permitido en las huertas de aguacate tener todas esas barreras vivas, utilizar como todas estas técnicas que en otros países ya se están utilizando, precisamente para disminuir el uso de agroquímicos y para no acabar con esas plagas y tampoco sacarlas de su hábitat, porque pues así como todo va evolucionando, ellas también y necesitan de dónde comer, de qué nutrirse para seguir cumpliendo con su función. Entonces, es por ello que hoy pues trajimos este tema que se nos hace de bastante interés. Y bueno, aquí me gustaría que Gera nos mencionara un poquito de cuáles son las plagas más comunes aquí en México en cuanto a insectos relacionadas a los aguacates. Bueno, pues en aguacate, y no solo en aguacate, en muchos cultivos, por ejemplo, el trips es uno de de las plagas que, que causan más daños. En aguacate porque daña flor, daña brotes, daña fruta pequeña. De hecho, yo creo que es, sí, una de las plagas más importantes en el cultivo de aguacate, porque el trips, al estar raspando la frutita pequeña, la enroña y pues esa frutita ya no te la aceptan en el mercado extranjero. Aunque estábamos platicando aquí con Flavio y con Carlos que esa fruta, la roñosa, por ejemplo, aunque tiene muy buena calidad y muy buen sabor, porque pues no tiene ningún problema, nada más el detalle pues es con la apariencia, pues es como cuando te dejas llevar por la apariencia, pero en el fondo, si partes ese aguacate, pues está muy bueno. Pero en aguacate el trips, fíjate que algo bien curioso también, otra de las plagas de importancia en aguacate es la araña roja, pero pues, la araña no es, o sea, la conocemos como araña, pero en realidad es un ácaro. O sea, todos le decimos araña, pero es un ácaro. Y la araña, bueno, el ácaro rojo, ¿qué otra plaga? Mm, los gusanos defoliadores, los gusanos enrolladores, telarañeros, que muchos de ellos son incluso hasta la misma especie, pero en sí, fíjate, esto también es algo que hablábamos del manejo integrado. Los insectos, como la- las orugas, pues las larvas que dañan el aguacate, son mucho más dañinos, o más bien en sí son dañinas las larvas, y los adultos pues no ocasionan daños, ellos de hecho se alimentan como de polen y de, de las flores, pues ahí se andan alimentando los adultos, las palomas, las mariposas, los gusanitos son los que sí se alimentan pues de hojas, de frutos, de tallos, y son los dañinos. Entonces ahí, por ejemplo, pues hay que saber que pues el control lo puedes dirigir a los adultos con trampas y con eso te evitas que pongan huevecillos,
pero a la vez también ya cuando tienes larvas, pues hay que saber identificar el, el tamaño pues de la larva, la etapa en la que se encuentra y ver también que en cuanto empieces a ver larvas en tu cultivo, pues también hay que empezar a alertarnos y a controlarlas. ¿Qué otra plaga? Ahorita está fíjate, algo también curioso por los climas, por los ambientes que han sido tan cambiantes en los últimos años. Eh, Últimamente he visto mucho problema en esta zona que antes no existía, de chicharrita, hay una plaga también que es, digamos que relativamente nueva en la zona, que es el monalonion, le llaman. Aquí todavía no la conocen incluso muchos productores, pero hay zonas un poquito más cálidas que sí ya se mira el daño pues muy grave y que incluso se confunde pues con una enfermedad que es la viruela, el coletotricum. ¿Qué otra plaga, Fla? La mosca blanca, la triosa, paratriosa, la mosquita blanca. Fíjate que la mosquita blanca es un problema en cultivos hortícolas. Tengo amigos que trabajan en los invernaderos y dicen que se la ven muy complicada con la mosquita blanca. Y el detalle pues es justamente el mal uso de agroquímicos que al estar utilizando, aunque sea muy bueno el agroquímico, para el control de esa plaga, si lo está repitiendo y repitiendo, como las plagas, como la araña, digo, la mosquita que su ciclo es pequeño, pues mientras más esté repitiendo los ingredientes, las nuevas generaciones que van naciendo se van haciendo resistentes y eso promueve que el control cada vez sea menos efectivo, el control químico. Ahí pues ya lo que hacen pues es ya meterle pues el manejo integrado, que es el uso de insectos también depredadores, porque hay insectos que se comen pues a las plagas. Un ejemplo muy representativo es la catarinita, la vaquita, nosotros le llamábamos de niño. Esa se come los pulgones, de hecho creo que se puede comer, ahorita vi el dato, no me acuerdo si 5,000 o 500 pulgones al día. Entonces pues sí, es una cantidad pues considerable, pero ya, incluso pues ya hay muchos insectos que están descritos y que están conocidos como depredadores, como parasitoides, que son los que ponen huevecillos dentro del cuerpo de otro. Eh, ¿Qué otros insectos? Eh, Otro bien importante es la crisopa. También es muy, muy común y también muy comercial. Entonces, ¿qué otra plaga, Bla? ¿Te acuerdas del aguacate? La escama también, fíjate que por lo mismo del cambio climático, sí se han visto poblaciones altas de escama en algunas zonas. Aquí hemos visto escama armada en fruta de aguacate, pero no ha sido tan grave hasta el momento. Pero en algunas zonas más cálidas también sí ha causado problemas graves la escama. A lo mejor algunas larvas también que dañan las raíces que se encuentran pues en el suelo. Pues yo creo que son las plagas más importantes, al menos en esta zona, en aguacate. Sí, y es que es bastante importante identificarlas, hacer el control de manera pues efectiva, incluso pues antes de que esté la plaga, ¿no? Con preventivos. Sí, hay muchas técnicas, te digo, dentro del manejo integrado, pues se usa el control cultural, que es mediante podas, mediante la nutrición, que incluso si usas mucho nitrógeno, pues vas a hacer mucho follaje y eso va a atraer a los trips, a los gusanos. Pues que de hecho, algo también bien curioso de las plantas es que pueden atraer a cierto tipo de insectos. Tú ya lo has estudiado, por ejemplo, con los microorganismos, que a través de compuestos, creo que compuestos volátiles le llaman, ¿no? Que atraen a cierto tipo de microorganismos. Es lo mismo con los insectos. De hecho, algo curioso es que las plantas más estresadas también emiten cierto tipo de señales que atraen a insectos y es como cuando dicen que al perro más flaco se le cargan las pulgas, también las plagas se van hacia las plantas más débiles. Hay un libro, me parece, como de control biológico, no me acuerdo, no me acuerdo, pero lo vimos en la escuela, que hay un proceso
que se llama trofobiosis, en el cual, pues mientras mejor nutrida tenga la planta, mientras mejor, eh, sí, mejor nutrición pues tengas una planta, menos le van a llegar las plagas o incluso se van a defender de mejor manera hacia las plagas. Entonces, pues es algo, es un conjunto muy grande de factores que influyen para que un insecto se convierta en plaga. Que de hecho, dentro del manejo integrado hay otro concepto que le llamamos umbral económico. Ujú. Quiere decir que si encuentras un insecto en una huerta y que está empezando a morder ya sea fruto, ya sea hojas, pero nada más es un insecto, no lo puedes considerar plaga porque en sí no te está afectando económicamente a tu rendimiento. Si encuentras dos insectos, por lo mismo, si encuentras tres, pero sí hay un punto en el cual ya se puede considerar una plaga. ¿Por qué? Porque ya te ocasiona los daños suficientes para perder económicamente. Y ese punto, ese límite, ese es el umbral económico. Sí, hay que tomar en cuenta todas esas características para entonces saber si sí o si no, porque también otro de los problemas es que a veces como productor ves apenas, como dices tú, uno y ya quieres casi aplicarle todo el cóctel de productos químicos que aún pues no son necesarios. No, y es que si es uno, hasta con la mano lo puedes retirar o lo puedes matar. Sí, a veces somos como un poco, ¿cómo se puede decir? Contradictorios, ¿no? En nuestro pensamiento y el actuar, porque yo recordaba hace rato que mencionaste al ácaro de la araña roja, Mm, que me he fijado que es una de las plagas a las que en algunas veces no se le da como tanta importancia porque justamente se cree que no afecta en absolutamente nada el fruto, pero en las hojas sí. Y eso pues obviamente que también te va a generar pues indirectamente. indirectamente disminuye la producción, tu árbol se ve más estresado. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad y trabajaba yo en huertas, pues de ahí Ajá. de mis tíos, y yo veía pues las aplicaciones y veía que, por ejemplo, fumigábamos y a la semana pues ya había un montón de araña otra vez. Y yo le preguntaba pues a mi tío que por qué no se controlaba la araña y él decía que el ingeniero decía pues que No no era tenía problema, importante, que sí. la araña no dañaba el fruto, pero, o sea, ya siendo más detallista, más consciente, a lo mejor no te daña directamente el fruto, pero como lo dices, indirectamente, mientras más te dañe la araña, menos actividad fotosintética vas a tener. O sea, la planta va a trabajar menos y la fruta va a estar más pequeña, a lo mejor te va a generar menos reservas para la siguiente floración o para incluso para las raíces. Es algo que a lo mejor no vemos a corto plazo, pero pues es parte también de Pues de la experiencia, porque yo también me he fijado que no hay más como que prever todo lo más que puedas. prevenir. Ajá, hay que ser como más preventivo en todo lo que vamos a realizar o vamos a aplicar en el campo, utilizar todas estas estrategias que hay hoy en día como para contrarrestar el impacto de esas plagas en nuestros huertos. Existen pues infinidad de productos, algunos químicos, algunos otros que son pues biológicos o orgánicos y pues que también hay que otra de las cosas que creo que tenemos que tomar muy en cuenta en este caso de las plagas o de los insectos es tampoco tenerle miedo como por ejemplo al utilizar otro tipo de insectos para contrarrestar las plagas, porque también se cree muchas veces, ¿no? Que si ya voy a aplicar o voy a introducir este insecto en mi huerto para que me disminuya a la plaga que ya tengo presente, después este se va a quedar y va a ser una plaga. Y pues no, la verdad es que no siempre es así. Comúnmente con los insectos benéficos o de control biológico que se está trabajando, pues son insectos que ya se han estudiado, ya se han evaluado, ya se sabe su comportamiento, ya se sabe cuál es su función al momento de la aplicación, se sabe cuál va a ser como su ciclo biológico dentro de este huerto y también pues normalmente ya se ha comprobado que no van a generar un impacto después negativo en nuestro huerto. Y creo que esa es otra de las ventajas que podríamos utilizar.
En el caso de las abejas o de los polinizadores, que ya no estaríamos hablando de insectos plagas, sino de benéficos, también es como un miedo muy grande, ¿no? El utilizar las abejas porque para los huertos, porque dicen, no, pues igual soy alérgico, igual me pica, igual no sé. Y como son, como bien lo decíamos, los frutos o los beneficios que nos dé el utilizar todas estas herramientas no son como de manera inmediata, como que le tenemos un bastante miedo al cambio y a lo que nos pueda pasar. Sin embargo, pues hay que capacitarnos un poquito más para pues poder contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, al utilizar este tipo de insectos. ¿Tú ya has visto en algunas huertas que se utilice justo el control biológico utilizando otro tipo de insectos? Es muy raro. Yo creo que más que nada en las huertas orgánicas, que es donde pues no pueden utilizar agroquímicos, se tienen que basar en el control biológico, en el control cultural, en pues estar checando umbrales, en el uso de hongos, de bacterias, de obviamente de otros insectos parasitoides, insectos depredadores, pero sí siento que estamos muy alejados todavía de integrar el manejo integrado de plagas a los cultivos actualmente. Y yo creo que es más que nada por la cultura que tenemos, e incluso se puede decir que como mexicanos, que queremos soluciones rápidas a problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo, desde fuera del tema de la agricultura, desde una enfermedad, una diabetes que queremos curar con unas pastillas, pues que tú sabes que vienes arrastrando una mala alimentación por tantos años y quieres con unas pastillas aliviarte, pues hay que ser conscientes de que no se puede. Lo mismo en la agricultura, como lo dices, lo mejor es prevenir. Prevenir mediante el manejo integrado, mediante monitoreos constantes, mediante el uso de diferentes técnicas. Pero ¿cuál es el problema? Pues que queremos resolverlo con algo fácil, que hasta el momento pues lo hemos hecho relativamente bien con los agroquímicos, el control, porque se supone que los agroquímicos deberían de ser el último paso, la última herramienta para controlarlas, pero en sí lo ideal es que desde antes empezara a utilizar otras técnicas mucho más sustentables y más saludables para el ambiente. Sí, es que hay que llevar como tener un poquito de conciencia, en este caso creo yo, sobre todo pues en este tema que estamos hablando de los insectos, porque mm, ¿tú qué crees? O sea, ¿la plaga son los insectos o nosotros los humanos somos la plaga para los insectos? Pues es que nosotros venimos a habitar un ecosistema, pues, en el cual, pues, somos parte de la naturaleza, pero queremos modificar la naturaleza a nuestras necesidades. Y pues se puede decir que nosotros también somos plaga. Pues sí, porque, por ejemplo, en los datos que veíamos, por un ser humano hay 1.4 millones de insectos. Ya si lo viéramos en datos, si lo viéramos de manera como la contraparte, ¿no? Hay más insectos que humanos. Más insectos, y eso hablamos solo de insectos, hay Ajá. animales, hay plantas, hay microorganismos. Entonces, pues tampoco nos podemos poner en el centro del universo porque somos simplemente una pieza más Sí, de, del medio ambiente, del mundo, del universo. y fíjate que ahora que hablamos de los insectos y pues que este espacio va como dirigido pues a hacer sinergia también, ¿no? A conocer sobre todos los temas, que podamos a lo mejor de manera superficial, pero al menos tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el decir, voy a poner un negocio y en mi negocio tengo que capacitarme yo, mis colaboradores, tengo que educarme financieramente, emocionalmente, obviamente súper enfocado todo o bueno, nosotros pues en el caso de como técnico conocer más a fondo el cultivo. Creo que en el caso de los insectos no tampoco está tan aislado a esa idea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente la agricultura depende pues más del 75% de los insectos, de todos los polinizadores que necesitamos. Y entonces, ¿qué pasaría si nosotros viéramos a los insectos en lugar de como una plaga, sino como unos aliados? ¿Qué pasaría si en lugar de crear las condiciones para que ellos se estresen, se alteren, tengan la necesidad de evolucionar y de cambiar, mejor nosotros ayudar como a brindar esos espacios para que ellos tengan
las condiciones para ellos desarrollarse y seguir cumpliendo esa función aquí en la Tierra. Creo que a veces se nos olvida que los seres humanos no podemos ser el juez de todos y decidir como que vive y que no vive, porque se nos olvida pues que todo es un conjunto de algo, ¿no? Simplemente nosotros, o como las plantas, no sé si has escuchado a la planta la planta es un holobionte porque en ella pues viven muchísima cantidad de microorganismos, se necesitan diferentes condiciones abióticas, ¿no? Para que exista también como este microhábitat en el que se forman las plantas. Y de igual manera somos nosotros. Nosotros también eh, eh, tenemos o contamos pues con muchos microorganismos. También pues somos el hogar a lo mejor de muchos de ellos. Pero así como también nosotros somos eso, pues el ambiente, el mundo también es eso. Y en el caso de los insectos, pues también no deja de ser igual, ¿no? Sí, y como lo dices, pues somos un sistema, tanto nosotros como humanos somos un sistema. Eh, También la agricultura, que es ahorita en lo que nos estamos enfocando, es un sistema en el cual pues todos tienen su papel. Estaba viendo un video de un amigo en TikTok que, que dice que nos quejamos de las tuzas, que son una Ujú. plaga, pero él dice que las tuzas pues no son una plaga, en realidad son un aliado también. ¿Por qué? Porque hacen galerías, hacen túneles en el suelo y esos túneles ayudan a que se oxigenen las raíces, a que se oxigene el suelo, a que haya mejor vida en el suelo. Entonces, pues él obviamente pues lo dice en forma de broma, pero dice, lo que necesitamos son tuzas amaestradas, que no se vayan a los cajetes, sino que se vayan por la calle y nomás, o sea, obviamente lo ideal pues, sería eso, pero obviamente ellas también están buscando alimento y pues no hay más como buscar un equilibrio, porque, o sea, todo trabaja como en un equilibrio. Si tú eliminas una plaga, otro insecto va a venir porque pues, a lo mejor esa plaga controlaba o ese insecto controlaba otro insecto o a lo mejor ese otro insecto se alimentaba de ese insecto. Entonces, pues sí venimos nosotros como a desequilibrar el ambiente y creo que estamos, como te digo, lejos de poder considerar todos los factores que influyen en la producción agrícola. Ahorita ya está muy avanzado. He visto en los cursos que he ido a los cursos de nutrición, ya está muy de moda la agricultura regenerativa, con el uso de microorganismos, Ujú. de materia orgánica. Creo que ya estamos enfocándonos hacia allá. Y creo que el siguiente paso puede ser también, pues obviamente, el uso de insectos benéficos, de los mismos microorganismos para que ya se usan, pues, pero no en una extensión lo suficientemente grande como para que todos lo conozcan. Hay muchos agricultores que no saben. Por ejemplo, yo les he mostrado huevecillos de crisopa Ujú. y les explico pues que son benéficos, que se comen a los trips, que se comen a las arañas, bueno, no las arañas, a los ácaros, pero pues es cuestión pues de ir educándonos tanto nosotros como compartir ese conocimiento con los agricultores. Pero sí, todo es un sistema en el cual pues hay que buscar eficientizarlo, sí aprovechar de la naturaleza, pero también no afectar otras áreas con el uso desmedido de agroquímicos, por ejemplo. Y creo que tocaste un punto muy importante que es el compartirlo con los agricultores, el mostrarles nosotros como técnicos las plagas, cómo se ven, en qué estadio están. Yo también lo he hecho con algunos productores y les digo, no, pues mire, si ve esto, esta es, por ejemplo, una araña, esta es una escama, este es el inicio de la escama, este es ya, no, así igual en los insectos, así se ve a lo mejor el insecto en tal estado. Y eso me ha ayudado también a que ellos mismos logren tener como esta curiosidad de no solo pasar y caminar a lo largo de su huerta, ¿no? Y ver cómo va, sino también ya de manera puntual acercarse a las hojas, estarlas checando, más o menos checar el fruto. Y eso también nos ayuda a nosotros a hasta disminuir un poco el trabajo y a ser más eficientes porque hasta ellos mismos te dicen, no, pues fíjate que ya vi tal cosa y ocupo que vengas, ¿no?
Y justamente ese es como uno de los puntos clave, yo creo, también nosotros como técnicos para ser más eficientes, ser un poquito menos egoísta con los productores, eh, pues dejarles en claro, ¿no? También como por qué estamos como haciendo esa colaboración de estarles diciendo, los vamos a enseñar un poquito a que monitoreen su huerto para que sepamos pues qué aplicar en qué momento o cómo lo vamos a hacer. Porque a mí sí me ha tocado varios productores que dicen, no, pues yo tengo tantos años con mi huerto y ni siquiera sabía que, no sé, por ejemplo, que el trips era así o que así Ujú. se veía. Y ahora que lo ven o que me dicen, a ver si cuento y con cuántos ya te tengo que decir porque ya es como ya necesario. Es bonito también pues colaborar uno en conjunto para también tener pues aplicaciones más eficientes. Sí, así es. Y no olvidar que, pues, creo que de todos los insectos que hay, plaga en realidad son consideradas menos del 5% de insectos son considerados plagas. El otro 95% son benéficos. Son insectos que se dedican, como bien lo dices, a descomponer hojas que están ahí en pudrición, a descomponer a otros animales que se murieron también y que empiezan ahí Ujú. a desintegrarlos poco a poco. El siguiente paso es que los microorganismos entren y así sucesivamente, que se vuelva a reciclar los ciclos de, más bien que se reciclen los nutrientes de un animal, de una planta, pero los insectos son bien importantes en eso. Y como te decía hace rato de las tuzas que hacen galerías, los insectos también hacen galerías, también excavan, también están ahí haciendo labores sin saberlo, obviamente, pero están ayudando pues a a la naturaleza a desarrollarse, a que las plantas tengan una mejor raíz, a que, a que los microorganismos también, por ejemplo, estaba viendo que las, que las hormigas me parece que cuidan a los pulgones. Ujú. Imagínate esas cosas, esas relaciones tan específicas que las hormigas cuidan a los pulgones porque se alimentan de la mielecilla que dejan. Ujú. Entonces, pues son cosas que si nos ponemos pues a investigar y no solo nos quedamos con lo superficial que es vamos a matar esta plaga porque no me sirve. A lo mejor esa plaga pues está dándole vida a otros microorganismos, a otros organismos, que si lo sabemos aprovechar, pues creo que tendremos una mejor agricultura, unos mejores alimentos y no dañaremos a las generaciones futuras, tanto como pues a lo mejor si lo estamos haciendo ahorita. Sí, y sobre todo, pues que también ya en el caso de los dineros, del dinero, pues también si sabemos cómo actuar a tiempo, identificar nuestros aliados en la agricultura, en este caso los insectos que son pues benéficos, nos va a disminuir un costo en la producción, nos va a mejorar la producción y pues vamos a seguir contribuyendo pues a lo que queremos, que es la conservación y la mejora del medio ambiente, ahorita que todo está como tan crítico, ahorita que tenemos tantos problemas, pues sobre todo ambientales, ¿no? Eh, y pues nada, no sé si tengas algo más que agregar. Eh, Les iba a hablar también, pues obviamente, como te digo, son muy pocos los insectos, plaga, pero hay insectos que sí son muy utilizados como benéficos. Ya lo decías de la abeja, los polinizadores. Se dice que si no existieran los polinizadores, a lo mejor no existiríamos tampoco nosotros ya Nosotros. como humanos, porque gran parte de los alimentos, yo creo que un 70-80% son gracias a los polinizadores y principalmente a la abeja, que es la que pues está llevando el polen y está permitiendo que nosotros tengamos alimentos. La abeja, los avispones, abejorros, eh, hay muchos insectos pues que se dedican a eso de la polinización. Fíjate que algo interesante también de los insectos, no directamente de los insectos, sino del manejo integrado de plagas. Dentro del manejo integrado está la rotación de cultivos y los policultivos, que en sí lo que hacemos es que con la agricultura, con la revolución verde, perdón, explotó el boom de los monocultivos, con lo cual también explotó el alimento para Ujú.
los insectos que se convierten en plagas y que ya en un monocultivo pues explotan demasiado. Pero justamente con los policultivos, un cultivo donde tienes varios tipos de plantas de interés agronómico, tienes menos daño de las plagas porque pues tienes diferentes tipos de plantas que llegan diferentes tipos de insectos y que a lo mejor controlan a los que en algún momento pueden considerarse plaga, pero pues es una técnica también interesante los policultivos y la rotación de cultivos, que también pues es otra forma de nosotros controlar las plagas de manera indirecta. Sí, también tenemos que tener como mayor claridad. También, por ejemplo, ahorita que mencionas eso de los policultivos, me acordaba de los chapulines, que pues son una fuente proteica muy alta. Creo que también en el caso de los insectos muchas veces se nos olvida que muchos de ellos pues se pueden consumir, que tienen un valor nutrimental alto, solo hay que saber pues cuáles sí podemos consumir, y a lo mejor también eso nos ayudaría a darle como otro enfoque en el caso de los insectos, a no satanizarlos tanto, no verlos como un problema y al contrario, o sea, más bien buscar y verlos como aliados, aliados que nos van a ayudar a mejorar, pues, en el caso de la agricultura, nuestros cultivos, en el caso de las abejas, pues obviamente también a los cultivos, pero que, pues como bien lo decía, son la base para que la evolución siga continuando aquí en el planeta. Son pues obviamente la base para las plantas. Y también, como ya les mencionábamos, no olviden que hay algunos otros insectos pues que son fundamental para todos los procesos de descomposición, de mejoramiento del suelo. Algunos otros, incluso como ya lo habíamos mencionado, me parece, en algunos otros eh, episodios, como era en el caso de los polinizadores, como es el caso de las moscas, pues que existen algunas moscas que también su función es polinizar. Eh, y no olvidar que la entomología pues no es nada más una materia ahí que hay que cursar y ya o así. O sea, todos como seres vivos creo que hay que darle la importancia a la entomología porque pues es una de las herramientas más básicas que tenemos para anticiparnos a, pues incluso a lo de las plagas, ¿no? A contrarrestar todo ese efecto perjudicial que podríamos tener si las conociéramos y las pudiéramos entender desde mucho antes. Sí, y algo que se me hizo interesante que comentaste es de otro tipo de interés que podríamos tener en los insectos. Tú lo mencionaste, los chapulines ya son una fuente muy alta de proteína, que incluso ya existen harinas de chapulín. Entonces, imagínate qué gran potencial tiene conocer más sobre los insectos y poder aprovecharlos, porque como te digo, un dato que miré ahí en internet es que si juntáramos todas las hormigas que existen en el planeta, pesarían más que los seres humanos, si juntáramos pues también los seres humanos. Entonces imagínate la importancia, eso solo de las hormigas, pero hablamos de que hay muchas más especies de insectos que de cualquier otro tipo de animales. Entonces, pues sí, sí es interesante conocer a los insectos, conocer sus funciones, conocer cómo podemos aprovecharlos, porque, por ejemplo, otro uso también interesante de los insectos, no sé si en la escuela alcanzaste a ver o alcanzaste a escuchar de los gusanos, creo que del nopal, Ujú. que se utilizan para sacar tinta. Sí, para la cochinilla. Ajá. Y son tintas Entonces, también caras. sí, pues imagínate si pones un cultivo de nopal y tu interés no es el nopal, sino la cochinilla, pues dices que son caras, pues también hay que investigar, pues Sí, de ahí hecho también su valor. ya vi un cursito sobre eso, sobre cómo se puede trabajar con el nopal, cómo se inoculan. Con los insectos. Sí, ya como tal. Órale, qué interesante. Y sí, o sea, creo que siempre hay muchísimas oportunidades de aprovechar algo. A veces lo que nos hace falta es ser un poquito más creativos y
lo más importante, no olvidar la base del por qué, o sea, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y cuál es la función de ese algo aquí. A veces vivimos el día tan rápido, tan deprisa, que se nos olvida detenernos a pensar, aquí en mi casa hay un colibrí, y lo ves y dices, qué bonito, pero a mí me ha pasado pues, pero luego digo, pero también qué bonito que tenga plantas para que puedan llegar, puedan estar aquí, puedan alimentarse. Creo que bueno, a lo que quiero llegar es que no hay que olvidar pues que todos estamos habitando el mismo planeta, todos tenemos la misma importancia, eh, y pues todos somos el conjunto de algo, que sin ese algo, eh, bien dicen que nadie en esta vida es indispensable, pero creo que pues una cosa es en las relaciones personales y otra ya como ser vivo. Como ser vivo todo tiene una función y por eso es que todo ese algo pues lo tenemos que cuidar. Cuidarlo tanto como nos cuidaríamos a nosotros mismos. Sí, así es, y pues nada, yo creo que en general es un tema muy interesante y muy amplio. También no vamos a decir que somos los expertos en los insectos, porque pues, pues solo lo vimos ahí en la universidad en algunas materias, y obviamente nos sirven para poder identificar plagas, para poder identificar algunas especies que puedan ser de interés, pero pues esperemos que algún día invitar, por ejemplo, a Avendaño. No sé si te dio clase. Me No. acuerdo que en una de las materias que nos dio, que era estados inmaduros de insectos, entonces imagínate la profundidad con la que se ha estudiado a los insectos. Él decía, Avendaño decía que no estaba tan explorada la entomología aún, pero imagínate, él nos ponía a buscar larvas, gusanitos de insectos, pues estados inmaduros de insectos, y los poníamos en alcohol para que se murieran. Y al microscopio estábamos checando los insectos y lo hacíamos para identificarlos. Pero lo curioso de eso es que hay veces que una especie se identificaba porque tenía un pelito y otra especie no lo tenía. O, o que identificabas alguna especie, no, incluso que un pelito tenía un nombre. Entonces imagínate la cantidad de detalles que estamos dejando de aprender porque pues nada más nos dejamos llevar, es un grillo. Y eso de manera así como característica, pero yo también he visto algunas investigaciones donde ahorita se está trabajando con los intestinos de los insectos. No sé si sería intestinos o no. Sí, Sí. creo que sí. Y ahí pues están evaluando toda la microbiología que tiene o con la que cuenta un insecto. Entonces imagínate todo el... Yo siempre les he dicho, en la parte de la ciencia no hay límite. Y no hay límite ni siquiera para una sola cosa o para una sola planta, como que la infinidad de investigaciones que pueden salir de un solo eh, ser vivo, no, pues es infinita. Sí, y eso que dices también es muy llamativo, muy interesante sobre la microbiología que puedan tener los insectos en los intestinos. Simplemente la plática que tuvimos con tu amiga, la Alicia. doctora, que estaban estudiando la microbiología, ¿no? De los intestinos, de los ácaros. Entonces, pues sí creo que hay mucho por explorar en el tema de la entomología. E incluso estaba mirando también una nota que dice que los mosquitos son, son de los animales que producen más muertes que otro animal. Y eso pues no es por la picadura, porque la picadura en sí pues nada más te hace una roncha y ya. Pero la importancia de los mosquitos es que transmiten enfermedades, y pues ahí es donde radica, pues, te digo, son pequeños detalles que, que ya estudiados pues a profundidad, pues sí ocasionan grandes pérdidas. Eso en los humanos, en las plantas, por ejemplo, también la mosquita blanca que transmite virus, insectos que en sí no causan tanto daño, pero sí transmiten otras enfermedades, otros hongos, otras bacterias, y es pues algo también interesante, pues
que se puede evaluar, ¿no? Simplemente un mismo mosquito va a comportarse de manera diferente de acuerdo a las condiciones. Así es, y lo que hablábamos también en el capítulo anterior, el mejoramiento genético. O sea, las abejas se la pasan haciendo mejoramiento genético. Ujú. Llevan polen de una planta A otra. a otra planta, a otro lugar, a otra huerta, a otro tipo de plantas. Entonces, Sí, es que sucede. Yo no sé si te platiqué, por ejemplo, ahí en la casa que tengo frambuesas y tenía una frambuesa amarilla y otra ujú, roja y después de pronto me salieron unas plantas donde el fruto es la mitad amarillo y la mitad rojo y yo pensé, bueno, eso va a salir y ya no va a suceder en el siguiente ciclo. ujú. Y no, hay algunas Sí, se plantas que ya repitió. tienen esa característica. Órale. Hay muchísimo por investigar, por estudiar y pues esperamos, como les hemos dicho en muchos de los temas, ya después armarnos un cursito ya de manera específica y más técnica para cada uno de ellos y de igual manera, pues si tienen interés en algún tema, pues no lo pueden decir. Algún cursito y obviamente pues traer también Sí, a a gente experta, expertos obviamente, en el también. tema que puedan hablarnos mucho más a profundidad de algo que nosotros estábamos hablando de manera Superficial. muy general, muy superficial. Pues yo creo que por esta ocasión es todo, amigos. Recuerden que aquí estamos sacando diferentes temas, esperemos sean de su agrado y pues también que nos comenten ahí qué otros temas Les interesa. podrían llamarles la atención y qué invitados también, si hay algún Invitado. interesado ahí en participar, con mucho gusto. Gracias.